ya está ahí en la mía. Muy buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Recientemente se aprobó en el Congreso una cuota para la participación de las mujeres en las diputaciones, y se habló de un 40%, yo creo que para esta ya elección, y 50% para la próxima. Entonces, pues no hay muchos países en el mundo que tengan cuotas de ese tipo tan altas. Entonces, para hablar sobre el tema de la participación de la mujer en la política, hemos traído hoy día a la abogada Carolina Echeverría, quien es miembro del Partido Liberal desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Okay. Y no solo lo muestre con su ropa, sino que hasta el carro es rojo, ¿no? Rojo encendido. Desde que nos bajamos del carro, dijo, hasta el carro es rojo. Sí. Pues, cuénteme, abogada, pues esta ya sería para estas elecciones que sería 40% de las planillas que tendrían que ser para las mujeres en todos los partidos. Efectivamente se aprobó y bueno, las mujeres celebramos. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué una cuota? Van a venir otros sectores vulnerables a pedir cuotas, pero la verdad es que estas son acciones afirmativas, doctor. Hay que recordar que a la mujer se le negó durante mucho tiempo, cientos de años, el derecho al sufragio. Y no fue sino hasta en 1954 que se le otorgó este derecho. Sin embargo, en la práctica, la política ha sido territorio de varón. O sea, son ustedes los varones los que han podido escollar y de alguna manera se han apoyado y la política ha sido de varón. Las mujeres nos reciben un poco recelosos todavía hoy en día, a pesar de toda la lucha que la mujer ha venido librando. Así que las mujeres hondureñas celebramos. Yo de manera particular quiero felicitar a un grupo de mujeres interpartidarias que se unieron en el tema de género, en el tema de la paridad política, sin distingos de colores políticos. Ahí hay mujeres de la UD, de la DC, del PINU, del Partido Nacional, del Partido Liberal al que pertenezco, con mucho orgullo, porque además Policarpo Bonilla en los 1800 se pronunció desde aquella época en el derecho que tenía la mujer al sufragio. Bueno, tenemos ahora el reto, como usted bien lo dice, la semana pasada se aprobó el 40% de participación política de la mujer en las elecciones internas que vamos a tener dentro de 7 meses. Y lo que esperamos es que este reto lo asumamos las mujeres, no de manera demagógica, no de manera retórica, de solo decir, bueno, qué bueno, yo participé y apoyé para que tengamos ese porcentaje. Ya estaba el 30%. La ley ya decía el 30%, nunca lo habían cumplido. No, fíjese que sí, porque es obligatorio. Bueno, esa es una de las cosas por las que se buscó que fuera un derecho de la mujer, tener una cuota del 50%. Lo que pasa es que al momento de las elecciones internas, cuando usted presenta sus planillas, tiene que llevar forzosamente el 30%. La vez pasada no lo cumplieron. Siempre lo cumplen. El problema es que el pueblo va a votar y el pueblo es soberano. Su voluntad es soberana y si no logramos que voten por nosotras las mujeres, entonces ese 30% se reduce a un 19%, a un 26%, y ya para las elecciones generales volvemos a pasar por otro tamiz, otras elecciones, y entonces eso nos va reduciendo la cuota. ¿Y este cuota? momento qué porcentaje es en el Congreso? Bueno, yo tengo un estudio, un diagnóstico que hicieron el INAM, el PNUD, y ahorita muy bajo, y tiene que ver el golpe de Estado del 2009, porque muchas mujeres que estaban postuladas y que ya habían ganado inclusive las elecciones internas, renunciaron a esa posición. Entonces, es muy bajo, un 19%. Tenemos ahorita apenas 25 mujeres propietarias y 31 mujeres suplentes en cuanto a la diputación. Y de igual manera también bajó el porcentaje de las mujeres en las alcaldías municipales. Por lo mismo, porque renunciaron. En este momento, el partido que tiene mayor participación
de mujeres es el Partido Nacional, porque el Partido Nacional nadie renunció. Todos los que habían ganado en el 2008 las elecciones internas continuaron en su lucha partidaria, en su lucha electoral, y bueno, ese es uno de los motivos. Pero usted recuerde, doctor, que el partido que mayor se fraccionó, que el que mayor golpe sufrió con el golpe de Estado, valga la redundancia, fue precisamente el Partido Liberal, y eso hizo que la cuota... Pero hay un puesto que es todavía mucho más importante que las diputaciones, y es la presidencia de la República. Por supuesto. Mostramos una tabla que tenemos ahí de una última encuesta que hizo una encuestadora, y mire cómo, eso en la última, eso fue en marzo de ahorita, de este año, y esto era lo que decían las intenciones de voto de los... Bueno, ahí estaban todos los candidatos, pero estos eran los 5 que estaban más arriba. Entonces, mire que, o sea, si hubieran elecciones en marzo de este año, si hubieran habido elecciones, ya tendríamos una mujer de presidenta. Bueno, mostremos la foto ahí de Xiomara Castro con su conocido cónyuge, el expresidente Manuel Zelaya. Eso es lo interesante, eso es lo que amerita la pregunta. Tiene las capacidades ella para ser presidenta, porque dicen que es una ama de casa, pues que eso se le ha pasado el grueso de su vida. Y por supuesto no ha estudiado nada que es directamente ligado a cómo solventar los problemas de un país. Eso obviamente no sería nada nuevo. Ninguno de los presidentes que hemos tenido se prepararon para solventar los problemas del país. Ninguno estudió el área que compete realmente, que es economía o administración pública, sino que estudiaron otras cosas, y algunos no estudiaron nada. Entonces, pero aquí tenemos una situación ante la posibilidad que una ama de casa vaya a ser la nueva presidenta del país. No considera que el problema no es si son hombres o mujeres, sino que sean competentes en el área en que están, porque usted es abogada, ¿va? Sí. ¿O en qué área específica se hace? Mercantil. Mercantil, o sea, ¿verdad? O sea, viene alguien y tiene un problema, una empresa, un banco, etcétera, entonces busca a un abogado en esa área. No va a buscar uno que esté especializado en divorcio. O incluso menos todavía se le ocurre ir a buscar un ingeniero, un médico. O peor todavía, alguien que no ha estudiado nada. ¿Por qué no aplica el mismo principio para la presidencia de la República? Bueno, la verdad es que la democracia se basa, doctor, básicamente no en grados académicos, sino en participar, en postularse y en lograr ganarse la confianza del pueblo, porque la democracia descansa en uno de los grandes pilares, y es precisamente respetar la voluntad soberana del pueblo manifestada en las urnas. Entonces, en nuestro país tenemos un corolario de aspirantes presidenciales que en las elecciones internas, como lo marca nuestra legislación, se postulan, y es el pueblo. Vamos a unas internas y a unas primarias el 18 de noviembre. Cada partido va para que el pueblo o los miembros de ese partido escojan su candidato. Ese es el primer tamiz por el que pasamos. ¿Qué pasa con los grados académicos? Pero vamos. En el caso de doña Xiomara específicamente, porque usted inclusive la expuso en la pantalla, yo desconozco, pese a que fui diputada el periodo pasado, yo desconozco el currículum vitae de doña Xiomara. ¿Pero es que estudió contabilidad o administración de empresas? No tengo la menor idea. Estudió más que el marido, ¿no? Sí. Bueno, no tengo la menor idea. Yo definitivamente... Pero la pasada todo vive como ama de casa. Como miembro del Partido Liberal, trabajamos duramente para llevar al presidente Zelaya a la República, al poder de la nación, y a la par, doña Xiomara en su calidad de primera dama, me merecen todo el respeto. No podemos desconocer que el golpe de Estado vino a evidenciar el cariño que el pueblo liberal, el pueblo hondureño, no liberal, el pueblo hondureño le tiene a esta pareja presidencial. Se dijo muchas cosas del presidente Zelaya
en cuanto a sus estudios y sus grados académicos. Sin embargo, probó, como lo probó Lula en Brasil, que no cabe duda que cuando se tiene la voluntad política de llegar al corazón del pueblo y hacer por el pueblo lo que se debe hacer, no hay necesidad de grados. De crecimiento económico, no obtuvo 4. No, de los últimos gobiernos, doctor, los que mayor crecimiento tuvieron fue él. Estuvo 6 en el primer y segundo año, 4 en el segundo. Y fíjese que el pueblo al final, doctor, la media es 3. en esto de la vida política, y se lo digo por experiencia propia, a los diputados el pueblo no los evalúa por su capacidad legislativa, los evalúa por su capacidad de gestión como conserjes, de buscar empleo, de resolver esto, de resolver aquello. Probablemente tiene que ver con la condición de subdesarrollo de nuestro país. Probablemente. En el caso de los aspirantes presidenciales, la mayoría del pueblo hondureño se va por quienes se ganan su simpatía y en quienes depositan sus esperanzas. Pero tiene que ver además, porque yo soy mujer, pero yo soy liberal, y mi concepto ideológico no está en el partido de doña Xiomara, no está en el Partido Libre. Yo me considero una liberal progresista, pero liberal al fin y al cabo. Entonces también tiene que ver a la hora de elegir y a la hora de acompañar a los aspirantes presidenciales el concepto ideológico. Entonces es muy complejo. Usted mencionó dos cosas. Una, dijo que tenemos un sistema en donde que hay una democracia y que hay que respetar la decisión del voto soberano del pueblo. Para empezar, el voto no es soberano porque está manipulado. Lo han bombardeado con infinidad de publicidad que la compraron con dinero robado. Entonces, o dinero de la droga, o dinero de alguna otra fuente ilegal, o alguna empresa que lo ganó legalmente, pero que quiere a cambio de las grandes aportaciones que le da un candidato, cosas que son ilegales, son las mismas leyes de Honduras. Entonces, la gente, ese voto está falsificado desde el comienzo. Usted no tiene la credibilidad de que es realmente la voluntad del pueblo. De ahí está el problema de si la democracia es realmente un buen sistema. Ese fue el mismo sistema que hizo posible, por ejemplo, para la gente de izquierda, considera que uno de los peores monstruos de los últimos tiempos ha sido George Bush. Pues ese sistema es el que lo llevó al poder. De ahí para la derecha considera que uno de los monstruos más grandes es Hugo Chávez. Y es ese sistema el que lo llevó al poder. Y para los historiadores ya en este momento consideran que uno de los más grandes monstruos de toda la historia de la humanidad es Adolfo Hitler. Y fue ese sistema el que lo llevó al poder con toda legalidad. Entonces uno me pregunta sobre la credibilidad de la democracia. Estamos de acuerdo que sistemas monárquicos y todo eso eran peores, pero ¿quién dice que no puede haber un sistema mejor? Por ejemplo, un sistema, imaginamos, un sistema donde todo el mundo vota, como actualmente. Todo el mundo vota, pero así como en este momento hay requisitos para ser presidente de Honduras, ¿cuáles son? Saber leer y escribir, imagínense qué ridiculez. Ser hondureño por nacimiento, ser mayor de 30 años, no estar ahí con procesos judiciales, cosas. Y agregamos uno más, tener estudios en el área que compete, por ejemplo. Por decir una cosa, pero antes de que me conteste, tengo que ir a una pausa comercial. Con todo gusto. Y les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Bueno, hacemos un breve interregno comercial y después regresamos con más. Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando con la abogada Carolina Echeverría del Partido Liberal y le estábamos preguntando cuál sería el problema con cambiar la legislación del país para que a esos 4 requisitos o 5 que pide la Constitución para ser presidente de Honduras, que se le pida a las personas tener formación específica en las áreas que competen, que es
la economía porque los problemas de Honduras es pobreza y desempleo. De eso derivan otros problemas como el crimen. No es casualidad que en los países más desarrollados del mundo no existe el crimen, o sea, no existe. Pues. O sea, aquí tenemos 86 homicidios por cada 100.000 habitantes y en todos los países de Europa Occidental, incluso en España, vaya, nuestra ex madre colonial, y apenas un homicidio por cada 100.000 habitantes. Pues en Portugal, un homicidio, uno diría que esos países del sur de España, hasta esos tienen uno, cuando tienen bastante tienen dos, cualquier país de Europa Occidental, todos son países desarrollados. E incluso padecen de problemas serios como alto desempleo, pero aún así, cuando la gente tiene salarios altos, su actitud ante la vida, su incidencia de violencia cambia radicalmente. Entonces, ¿por qué no agregarle a los listados de cosas que le pide para ser presidente de Honduras, agregarle tener estudios propios en el área a nivel de doctorado? ¿Por qué no? Bueno, yo me imagino que por no entrar en contradicción de discriminar otras carreras, pero ¿podrían los abogados decir lo mismo en cuanto a ser diputado? Porque imagínese, se llega al Congreso y allí la facultad número 1 de un diputado es crear, reformar y modificar las leyes. Y ese es el área de cualquier profesional del derecho. Sin embargo, se cuida que las garantías y los derechos constitucionales que ya plasma esa constitución de la que usted habla, pues no nos lleve a una especie de discriminación y de exclusión. Yo creo que por ahí se ha ido el legislador. El punto es que cuando se llega a esos cargos de elección, cuando se logra ganar la voluntad del pueblo y votan por cualquiera, lo responsable y lo serio es realmente prepararse y buscar ese conocimiento del que se puede no gozar. Yo lo digo de esa manera. Ya sabemos que la Constitución solo hay una forma de modificarla en algunos artículos, ¿verdad? Que son pétreos, por medio de una constituyente, y en otros que no son pétreos, pues por la vía de la reforma tradicional. Yo creo que esos son de los fáciles de reformar, ¿verdad que sí? Pero hay que consensuarlos, hay que llegar a un debate. Hoy tenemos el referéndum, hay que preguntarle al pueblo si están de acuerdo. Creo que hay que hacer uso, porque yo siento que la reforma del artículo 5 en lo referente al plebiscito y al referéndum se hizo únicamente como para bajar el gas, pero a la hora de la hora no se está aplicando. Otro de los grandes problemas que tenemos en el país es justamente eso. Profusas leyes, más de 7.000 leyes, doctor, pero que a la hora de la hora no se aplican y no son, por lo tanto, efectivas. El país realmente necesita cambios profundos y hay que considerarlo. Mire, esta gente, Mel y su gente, que no paraban de decir que había la necesidad fundamental para el progreso de Honduras de cambiar la Constitución de reforma. Nunca se le ocurrió hablar de una cosa de eso. Nunca se le ocurrió hablar. Yo no le pregunto por qué. Bueno, la respuesta es inmediata, está claro, ¿verdad? ¿Por qué? Pero porque ninguno es grupo calificado para esas cosas. Pero es lo interesante. Eso, mire, hablemos, usted mencionó ahorita de que ¿por qué no hacer también una ley que diga para ser diputado tiene que tener el título de derecho? Pero hay diputados que no son abogados y son excelentes diputados, muy, muy buenos. O sea, se dedican, estudian, se capacitan, se asesoran y hacen muy buen papel en el Congreso Nacional. Es como decir que es impensable que pudiera haber alguien igual o mejor pasando una ley. No tiene sentido. Porque es como decir que si en la profesión de derecho hay gente que autodidacticamente se pone a leer los códigos, y estoy seguro que hay gente que autodidacticamente sabe más que algunos abogados que sí tienen título. Pero si nos vamos a poner a lógica, entonces no hay control ninguno y gente que apenas solo medio ojeado y se le da por andar litigando en los juzgados. Lo mismo los médicos, ¿me entiende? Si nos vamos a poner a lógica, entonces no hay ningún control. Pero y aquí no quisiera que... ¿Qué opina usted, doctor? Usted que estudia tanto, que lee tanto, ¿qué opina usted de un Lula da Silva en Brasil que logró transformar 40 millones de pobres y hacer de su país, elevarlo entre los
6 países económicamente más poderosos del mundo sin tener el grado académico y el conocimiento. ¿A qué lo aduce usted con todo el conocimiento que usted tiene? Mire, Lula tuvo 8 años en el poder ahorita y obtuvo una tasa de crecimiento de 4% anual. Los militares brasileños en la década de los 70, o sea, por 10 años obtuvieron una tasa de 8% anual, el doble. Y sacaron a un porcentaje de la pobreza, de la definición de pobreza que había en aquel entonces, que era diferente a la de hoy, sacaron un porcentaje más grande. ¿Por qué? Porque esa tasa de crecimiento es la clave. Esa tasa de crecimiento determina qué tan rápido se crean empleos, qué tan rápido aumentan los salarios de un país, etc. Eso es una cosa que no hay diferencia si es China con una población gigante de 1.300 millones o si es un país pequeño como Honduras con solo 8 millones. Esa tasa lo determina todo. Entonces, esos militares brasileños lo que hicieron en los 70 fue seguir el modelo de los militares coreanos, que lo que hicieron fue seguir el modelo de Singapur y Hong Kong, que era una tecnocracia, en donde ponían. Entonces los militares, había oficialmente un militar que era el presidente de Brasil, digamos en los 70, pero no, aparte de defensa y seguridad interna, no decidían nada ellos. El resto de las cosas las decidían los tecnócratas que ellos pusieron ahí. Era una medida que ellos la aplicaron un poco a regañadientes porque tenían miedo que se forjara una guerrilla de izquierda como se había forjado en el vecino Colombia, de los 60 con la FARC y otros grupos. Y habían movimientos urbanos y rurales incipientes en Brasil en los 60. Entonces ellos dieron un golpe de Estado en el 68 a un gobierno civil que entre corrupción y tasas de crecimiento lento no avanzaban las cosas. Ellos copiaron lo de los coreanos, lo de los militares coreanos, instituyeron una tecnocracia y obtuvieron los mejores resultados en su historia. En este momento un país que está destruido por la guerra civil, que es Liberia, está obteniendo sus mejores tasas de crecimiento con una mujer. 5 títulos universitarios, todos en áreas económicas, economía, administración pública. Un título de maestría lo tiene en administración pública de la Universidad de la Harvard. Trabajó en el Banco Mundial. Hay en este momento como 5 presidentes en África que tienen doctorado en economía y han obtenido las mejores tasas de crecimiento en la historia de esos países. ¿Usted considera que alguien que aspira a ser presidente de la República debe tener el conocimiento de economía y de administración pública? Sí, son las dos áreas. Sí, a nivel de doctorado, o sea, porque, mire, si una persona, cuánta gente aquí en este momento, o hace 20 años, o hace 30, o hace 40 años, dijeron de niños, yo quiero ser presidente. Bueno, que pongan a estudiar. Un montón de ellos nacieron en cuna de oro, los mandaron a estudiar al extranjero, estudiaron en las mejores escuelas de aquí, bilingües, tuvieron tiempo de sobra, porque solo estudiaron una carrerita. Eso nos dice cuáles son las prioridades de la gente. Ellos dijeron, mi objetivo es llegar al poder. Entonces, ¿qué voy a estudiar? Aquellas áreas que históricamente más se han prestado, como por ejemplo Derecho. En casi todos los países del mundo, los abogados son los que más llegan al poder. Entonces, o sea que yo tengo esperanzas de llegar al poder. Sí, pero el problema, va a poder generar rápido crecimiento económico. Entonces, esa es la cosa. Una persona responsable, que no hemos tenido gobernantes responsables, una persona responsable, a mí no me ocurre ir a solicitar empleo al Hospital Materno Infantil o al Honduras Medical Center o al Cantarino Río, porque yo nunca estudié eso. ¿Entiendes? Yo tengo un montón de títulos universitarios de las mejores universidades de Europa, pero nunca estudié nada por el estilo. Entonces no se me ocurre ir a hacer eso. Es lo mismo, y el problema con la medicina, por ejemplo, una persona que es mal médico, simplemente mal médico, porque no que le gustaba estudiar mucho y pasó así de barriga, como dicen, y esa gente después viene y le da las pinzas a un paciente y lo mata, y por muchas veces que lo haga va a matar unas cuantas docenas de personas, pero un mal presidente le destruye la vida, digamos, en este país a 8 millones, en un país como India 1.200 millones, en un país como los Estados Unidos 300 millones. ¿Entiende? El efecto negativo que tiene... Masivo. Sí, es masivo. Que, por ejemplo, un abogado que hace mal su trabajo y le pierde el caso a un cliente que era tal vez fácil de ganar, pero por su ignorancia no sabía que tal artículo era el que había que aplicar en ECA. ¿Me entiende? Cosas así. Pero eso es menos grave. Es muchísimo menos grave que se muera un paciente, muchísimo menos grave que se muera. Por ejemplo, la media de vida aquí en Honduras es 70 años.
La media de vida en este país, Singapur, son 84 años. Nos están robando 14 años de vida en este país. Estos ineptos, incompetentes que ha tenido Honduras en sus últimos 190 años de independiente. ¿Y por qué ninguno se preocupó en decir, yo me voy a preparar para solventar los problemas del país, para generar rápido crecimiento económico? Dijeron, ¿cuál es la estrategia para llegar lo más rápido al poder? Esa era la estrategia. Dijeron, hay que politiquear, hay que meterse en los partidos políticos y empezar a lavar a media humanidad para ir ascendiendo y que lo vayan poniendo. Esa es la estrategia. Y así no podemos resolver los problemas. Tenemos que dar una pausa comercial. Antes de eso, queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Amigón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos con más. Adquieran el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el centro comercial Nova Centro, en Los Próceres, en Tegucigalpa. Y también en Tegucigalpa, en librería Guaymuras, en el centro de la capital. También lo pueden encontrar en librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del centro comercial City Mall. Este libro vale la pena adquirirlo y estudiarlo con detenimiento porque ha sido seleccionado por expertos educacionales de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad para estimular el pensamiento racional, el cual es fundamental para desarrollar grandes ideas científicas y empresariales que se traducen en millones de dólares. Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando con la abogada Carolina Echeverría del Partido Liberal, que ha militado toda su vida con mucho fervor ahí. Es un partido que siempre ha estado tratando de avanzar la causa, por ejemplo, de las mujeres, comparado al otro. El otro debería de llamarse, como en muchos países, partido conservador, porque efectivamente trata de conservar el status quo, y el status quo en este país es terrible. Desde la perspectiva tiene más sentido lógico el Partido Liberal. Pero esta legislación que pasaron, pues se podría decir que es de avanzada. Si la van a aplicar, ahí vamos a ver. Pero algo más importante que eso es eso. Y mire, regresando al tema de las calificaciones, pues sería una buena idea que poner que para ser diputado hay que tener por lo menos un título de derecho. Si tienen otros títulos magníficos, de médico, de ingeniero, de arquitecto, de dentista, magnífico. Pero ahí estaríamos violentando el hecho de que, según nuestra Constitución, todos nacemos con iguales derechos. Entonces, hay una contradicción, pero doctor, hablábamos de los presidentes que han descollado fuera de nuestro país y que han hecho historia y que han marcado, sin lugar a dudas, diferencias. Y le preguntaba yo el caso de Lula da Silva, porque en lo particular no dejo yo de admirar que alguien que llegó hasta tercer grado, creo, ¿verdad? Por ahí. Hasta tercer grado hizo de Brasil algo que bueno, que tuvo la habilidad de darle continuidad a lo que usted explicaba de los años 70 con los militares, pero que además su gestión de 8 años, pues trascendió. Lo contrario, sensu a eso, tenemos el caso de Salinas de Gortari en México, que teniendo un doctorado de Harvard, fue todo lo contrario, un gobierno totalmente desastroso para los mexicanos. Entonces, yo creo que en la política se conjugan un montón de cosas. El que llega a gobernar tiene que tener debe asumir con seriedad y responsabilidad la confianza que el pueblo deposita en esa persona y rodearse de los tecnócratas de los que usted hablaba. Pienso que si no tenemos tiempo, ya estamos, por ejemplo, en este momento a 7 meses de irnos a una elección interna y primaria en nuestros partidos, en nuestro país, y ya tenemos los postulantes. El pueblo hondureño y los simpatizantes de cada partido van a ir a elegir a quien quieren de candidato. Y luego vamos a esperar un año
para poder ir a las elecciones generales y elegir a nuestro próximo presidente. No hay tiempo para irse a Europa o para irse a donde sea, ya tenemos encima eso. Debemos ir cambiando en el país muchas cosas, con responsabilidad, para mejorar el presente que vivimos, doctor. Usted que vivió tanto tiempo en Europa y que puede comparar otros países con el nuestro. Sin embargo, este es el país que tenemos, este es el país en el que nacimos, y estamos en la obligación, todos los hondureños, hombres y mujeres, de cambiar las cosas. Dado que les gusta tanto de mejorar, estar haciendo ley aquí en estos congresos, que hagan una ley de mejorar nuestro presente y de construir para Honduras y para esa gran mayoría de hondureños. Mire, hay un mejor futuro. Pero doctor, el mismo sistema actual ya dice que lo que estoy diciendo yo tiene sentido y deberían darle a continuación. En este momento la democracia tiene tres poderes. Y el poder judicial. El poder judicial, si no estudia derecho, no puede ser juez. Y tiene mucho sentido. Y los magistrados de la Corte Suprema también. O sea, ¿por qué no aplica el mismo principio para los otros dos poderes? Los otros dos poderes. Fíjense que supuestamente una democracia, el poder más importante es el Congreso. Es decir, en realidad, por lo menos la estructura en Honduras o los Estados Unidos, el puesto más importante es el de presidente. O sea, porque es un sistema presidencialista. Pero decir, en los sistemas parlamentarios, digamos en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, en otros países, el tercer poder, el sistema judicial, tiene menos peso que los otros dos. Y entonces, y si el de menos peso ya lo profesionalizaron en todos los países del mundo, hasta en África se exige que hay que ser profesional del derecho para ser, sobre todo, presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sino también incluso de niveles más bajos. ¿Por qué no aplicarlo para los otros dos poderes que son más importantes y que inciden más sobre la vida del país? Mire, usted está hablando de que no podemos discriminar. Bueno, en el Poder Judicial ya se está discriminando contra toda aquella gigantesca cantidad de hondureños que por uno u otro motivo no estudiaran derecho. Pero es que el Poder Judicial, ya su nombre lo dice, es para aplicar de manera objetiva, justa, la justicia, y definitivamente no puede ser como la medicina que usted decía. No puede ir un abogado, usted es doctor en economía, en administración pública, no podemos ir a operar. O sea, hay carreras que son realmente técnicas. Y yo le cuento, yo viví la experiencia en el Congreso, el periodo pasado, era presidenta de la Comisión de Asuntos Judiciales. Así que cuando había que reformar un código, la Constitución nuestra nos manda en el artículo 219 que debemos escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia, aunque el Congreso no sea vinculante, pero hay que escuchar la parte técnica, la parte científica, para poder reformar un código. Hace poquito iban a hacer una sinvergüenza precisamente, precisamente porque no hay obligación, y como está yendo en el Congreso. Vaya, uno de los candidatos más fuertes del Partido Liberal ha dicho varias veces que está lleno en Honduras de narcodiputados y de narcoalcaldes, y eso lo dice también el Departamento de Estado, lo dice la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, lo dice Interpol, lo dice todo el mundo, todas las embajadas extranjeras aquí, abajo lo platican constantemente en las reuniones de ellos. Es decir, no tiene nada nuevo. Entonces, precisamente una persona con un título, con estudios altos, académicos, es mucho más difícil de sobornar. Eso lo sabemos por las estadísticas de todos los países del mundo. La gente, entre más estudios universitarios tiene, menos comete crímenes. En todos los países del mundo, las cárceles están llenas de gente, por ejemplo, que no terminó la secundaria. Pero eso nos vuelve a traer al ejemplo del expresidente mexicano Salinas de Gortari. Hablando de eso. Yo creo que en esto, doctor. Yo no estoy diciendo, mira. Yo creo que en esto, mire, los principios, los valores, las convicciones, la moral y la ética tiene que ver con varias etapas. Los que menos tienen moral y ética son los que menos han estudiado. Uno de la base de todo esto que demandamos los hondureños, no cabe duda que los hondureños y las hondureñas demandamos de una nueva casta de políticos que tengan justamente eso, ¿verdad? Principios, valores, convicciones, moral y ética. Mire, la base del problema
en mi humilde opinión, sin tener grandes conocimientos, el problema de Honduras básicamente es el rompimiento del tejido social que nos lleva a la crisis socioeconómica, política. Pero ¿sabe por qué? Porque trastocamos la familia, por ejemplo. Porque tocamos la familia, la unidad familiar, uno de los grandes valores que hemos perdido los hondureños, y tiene que ver con la irresponsabilidad paterna, fíjese, sí, porque hoy tiene usted una Honduras con madres solas, madres solteras, sí, criando sus muchachitos. Los datos de países como los escandinavos, que los liberales, sobre todo, porque en el Partido Liberal siempre ha habido una corriente de izquierda, de centro izquierda. Lo que nosotros solemos llamarnos progresistas. Exacto, eso suelen admirar enormemente los países escandinavos, como Suecia, Noruega, Finlandia. Bueno, en esos países la familia, como históricamente ya no existe. Uno, los divorcios, como 60% de los matrimonios terminan en divorcio. Dos, una gigantesca y creciente cantidad de gente nunca se casa, nunca tiene hijos. Los que tienen hijos los tienen y nunca se casan. Es decir, por ejemplo, una mujer hoy día en Suecia tiene hijos con un tipo, no se casa, la ley lo hace a él pagar pensión alimenticia, y el Estado también le da a ella para que pueda vivir respetablemente. Entonces no hay mayores incentivos para amarrar al hombre, ¿verdad? El matrimonio, una cosa así. El Estado lo protege a la mujer desde esa perspectiva. Entonces lo que les quiero decir es que esos países tienen un homicidio por cada 100.000 habitantes. Aquí tenemos 86. Ahí la gente no va a la iglesia, aquí va todo el tiempo a la iglesia, a cualquier tipo de iglesia. No son esas cosas. Los datos no dicen que, incluso los países más religiosos del mundo son los más violentos, porque entre más pobres suelen ser más religiosos los países en el mundo, como regla general, y cualquier que sea la religión, independiente, cristianismo, islam, lo que sea, budismo, hinduismo, y entre más pobres suelen ser más violentos también. Como regla general, el continente más violento del mundo, en la región subsahariana del África, que es la más pobre. Todavía hay guerras cruentas como la de la República Democrática del Congo. Entonces, yo critico y fustigo mucho la irresponsabilidad paterna, porque yo fui víctima de eso, pero no hay datos que apoyen eso. Lo que sí hay datos, por ejemplo, volviendo a Carlos Salinas de Gortari y Lula, usted puede encontrar así más ejemplos de fulano que casi no estudió nada o no estudió nada, y otro que estudió y que obtuvo mejores resultados. Efectivamente, Carlos Salinas de Gortari obtuvo tasas de crecimiento más lentas que las de Lula. Pero, si usted agarra una media, digamos, los 100 presidentes de América Latina de los últimos 20 o 30 años, y entonces mira que quienes más estudiaron obtuvieron mejores resultados económicos. Si agarra el resto del mundo, el mismo fenómeno, ya sea África, ya sea el Medio Oriente, ya sea los Estados Unidos, etcétera. Bueno, yo no le discuto, doctor, que sin lugar a dudas la educación es un eje fundamental para el desarrollo de cualquier país. O sea, no cabe ninguna duda. No, mi argumento es que la educación es para los gobernantes, no para la población. Sí, no, pero inclusive no podemos solo educar a los posibles gobernantes, porque estaríamos creando una clase privilegiada, y no puede ser. Cualquier hondureño que tenga la capacidad, la preparación y que se gane la confianza y el cariño del pueblo, puede llegar a la presidencia de la República. Pero mire, doctor, es que hay muchas cosas que hay que cambiar y que hay que reformar en nuestro país. Tenemos una educación colapsada, con toda la estructura que tiene el sistema educativo en nuestro país, que puede llegar al último rincón de nuestro país. Tenemos entre los ejes fundamentales que debemos cuidar, igual el sistema de salud colapsado. Entonces no le damos a nuestro pueblo, doctor, ni educación ni salud. ¿Qué podemos esperar? De eso vamos a hablar después de esta breve pausa comercial. Antes de eso les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Denle me gusta en la parte superior de la página y hacemos una breve pausa.
Adquieran el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el centro comercial Nova Centro, en Los Próceres, en Tegucigalpa. Y también en Tegucigalpa, en librería Guaymuras, en el centro de la capital. También lo pueden encontrar en librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del centro comercial City Mall. Este libro vale la pena adquirirlo y estudiarlo con detenimiento porque ha sido seleccionado por expertos educacionales de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad para estimular el pensamiento racional, el cual es fundamental para desarrollar grandes ideas científicas y empresariales que se traducen en millones de dólares. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de la profesionalidad para gobernar. Miren, tenemos unas tablas ahí, un anaranjado, queremos mostrar uno de los presidentes de Indonesia, un país allá muy lejos en el sudeste asiático, muy inmenso, casi 250 millones de habitantes, el cuarto más poblado del mundo después de los Estados Unidos. China, India, Estados Unidos, y este es el cuarto más poblado del mundo. Entonces, estos son los presidentes desde 1945 y la independencia. Primero era ingeniero, el segundo era un militar, el tercero era un clérigo musulmán, ahí la religión es el Islam. Un ama de casa. El ama de casa, ¿verdad? Esta es la hija del ingeniero. Precisamente por eso lo eligieron, porque los pueblos, usted dice que los pueblos son soberanos, son tontos, porque es hija del primero, y el primero fue un desastre económico, un izquierdista, y el último militar que está actual. Pues mire, el tipo generó inflación de 1000% anual. Miren, aquí la gente ya estaba pegando el grito al cielo cuando la inflación está por 10%, 12, 13, 15, imaginen 1000% anual. Estamos a punto de no pagar la luz, de tomar una decisión, o pagamos la luz y no comemos. Pero imagina 1000%, Honduras nunca lo va a ver, por inútiles que han sido estos gobernantes. Gracias a Dios. Nunca hemos visto que varios países latinoamericanos quiere decir que no son tan malos, doctor, hay que reconocerlo. O sea, pero en materia monetaria no han cometido los errores de varios otros vecinos como Bolivia, Argentina, Brasil. Perú también cayeron en eso, pero cifras negativas, la cosecha del arroz, bueno, hambruna gigante, murieron varios millones durante el gobierno. Y todo el mundo entusiasmado por elegir a la ama de casa. No había estudiado, la mujer se metió a estudiar psicología, no terminó. ¿Pero qué tal gobernó? ¿Qué tal fue su gobierno? Malo. Ella y el papá y el clérigo fueron los peores. Más bien los dos militares no fueron buenos, ¿va? Por eso el país es todavía más pobre que Honduras, pero un poquito más pobre que Honduras. Pero ahí mostremos la foto de ella. Megawati se llama, Megawati Sukarnoputri. Ahí estaba, esto es reciente. Esta mujer hace cuánto, 4 o 5 años estaba en el poder. En el poder. Entonces, míreme, mostremos lo que sigue. Mire, este fue un estudio de una ONG de Gran Bretaña, peligrosidad de mujeres. En el 2010 clasificó a Afganistán como el país más peligroso del mundo, República Democrática del Congo como el segundo, Pakistán como el tercero, India el cuarto. Y mire en la columna rojo, ingreso per cápita, eso es el nivel de riqueza, o sea, en promedio cuánto a cada habitante de los países, de cuánto dinero le entró a su bolsillo durante ese año. Entonces, en Afganistán es 1000, en Congo 300, estos son los países donde las mujeres son más brutalizadas por guerra, por crimen, por esto, por lo otro. Honduras también andaba ahí por posiciones cerca, y mire que también Honduras es súper pobre, ¿no? Entonces, miramos que la violencia contra las mujeres, por ejemplo, hablando de mujeres... y en nuestro país se ha incrementado. Incrementado enormemente, y siempre pasa en los países más pobres. Hay veces que variables como cultura juegan un rol más en otro, pero eso es típico de los países pobres. Entonces, lo fundamental, lo mejor para las mujeres en Honduras es que el país salga de la pobreza. Por supuesto. Y porque eso es lo que más apacigua las tendencias violentas en una población. Y para salir de la pobreza hay que generar rápido crecimiento económico. Y para generar rápido crecimiento económico, lo que la historia muestra,
que hay más probabilidad. Pues no quiere decir que es garantía. Y está bueno que haya mencionado el caso de Salinas de Gortari. Pero eso no garantiza, o sea, un país elija a un doctor en economía, eso no garantiza que va a obtener rápido crecimiento económico. Pero el que tiene o la que tiene las mejores posibilidades de obtenerlo. De la misma manera que cuando la gente se enferma, no hay ninguna garantía que el médico los va a curar, ya sea de algo complicadísimo como decir un cáncer grave o de una enfermedad más sencilla. Doctor, es que realmente gobernar no es el trabajo de una persona, es un trabajo de equipo. No, pero mire los ministros que los quitan y los ponen. O sea, hay que estarle ilustrando las botas al presidente. No podemos creer que vamos a elegir al mejor o a la mejor persona, la más capacitada y que sola o solo puede sacar el país, nuestro país adelante. El fundador de Singapur lo hizo solito. Y un país sin recursos naturales, hoy día más rico que lo está. Pero recuerde que nuestras costumbres y nuestras idiosincrasias no son similares con los de Singapur. Es un buen referente para saber que tenemos, que debemos ver al horizonte y ver que podemos hacer lo mismo. Pero mire, los cambios, doctor, empiezan por nosotros mismos. Cada hondureño y cada hondureña. Pero no puede, porque lo embrutecen con mil publicidad que es comprada con dinero robado. Yo sé perfectamente lo que hace en la mente del ser humano el terrorismo mediático. Yo lo sé. Algunos podemos tener la capacidad de decir esto va para allá y dejo de ver eso y no se vuelve a hacer, pero la mayoría sigue algunos medios y yo entiendo que eso incide y de alguna manera trata de llevar hacia donde quieren llevar al pueblo. Pero mire, doctor, tiene que ver, y yo por eso le decía a usted con todos los conocimientos que tiene, que adquirió fuera del país. Y a mí no me dejaron ni siquiera participar la vez pasada. Una prueba de lo mal que el sistema. Dejan participar a los corruptos y los ignorantes y no dejan participar a los honestos. ¿Por qué no lo dejaron participar? ¿No cumplió con los requisitos de la ley? Exacto, requisitos inventados deliberadamente para bloquear a gente que no está dando el dinero para estar pagando a mil personas para que ande recogiendo. Doctor, pero ahorita... No te da el tiempo, va a tener que venir otra vez para voy a tener que sí, porque ahorita vamos 9 partidos, de 5 saltaron a 9, sí, 4 más. Todo también fue por el golpe, no era de un golpe de edad, no estarían tan simpáticos en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces... Yo me estaba tratando de inscribir antes de que dieran el golpe. No gozaba de beneficio. Pues debió haberse apurado ahorita después del golpe. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos, agradecerle a la abogada haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Esperamos que regrese próximamente. Esperamos que nos sigan en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, y le den me gusta en la parte superior. Bueno, nos pueden ver en repetición a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la noche.